Donald Trump desclasificó nuevos documentos de la CIA sobre la muerte de John F. Kennedy. En estos documentos se menciona a Trujillo y a otros personajes de la historia dominicana, lo que ha provocado que en redes sociales usuarios dominicanos expresen sus diferentes opiniones sobre estos documentos, especialmente aquellos relacionados al fin del régimen trujillista. Pero, ¿qué son estos documentos y por qué la CIA los desclasifica? Y más importante, ¿qué tiene que ver la CIA con Trujillo? Acompáñame a ver todo lo que encontré y a separar lo ficticio de lo real. Se sabe históricamente, y todos lo sabemos, que el delincuentazo de su abuelo destruyó el país. ¿Cuál fue el detonante para que Estados Unidos dijera que ya tenía que acabar con Trujillo previo a lo de las hermanas Mirabal? No me pueden venir a hablar a mí de héroes cuando eran personas altamente cuestionadas. Gente que uno siempre la ve como gente buena, puede que tuviese su lado oscuro. Esa gente quería desacreditar a toda costa a quienes habían librado el país de Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo gobernó de manera dictatorial la República Dominicana desde 1930 hasta 1961. Durante la mayoría de ese tiempo, Estados Unidos apoyó y respaldó su gobierno. Pero durante la década de los 50, cuando aumentaron las tensiones en el sanguinario régimen, la oposición política interna surgió con fuerza, lo que provocó que Estados Unidos viera en República Dominicana la posibilidad de que se repitiera lo que ya había pasado en Cuba con Fidel Castro en 1952. Es decir, una revolución que diera como resultado otro Estado comunista, afectando así los intereses del gobierno estadounidense. Y es ahí cuando la CIA entra en el juego de lleno. La CIA es una agencia gubernamental estadounidense que tiene como misión investigar otros países y llevar de vuelta esa información a su propio gobierno. Su misión es detener las amenazas antes de que ocurran y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Admiten que trabajan en operaciones encubiertas, así como en las películas, pero sin embargo dicen que no hacen política ni sugerencias políticas, cosa que al final de este video juzgarán ustedes mismos si es real o no. Naturalmente, todas estas operaciones que hace la CIA son documentadas y clasificadas. Pero en 1966 entró en vigencia la Ley de Libre Información, FOIA, que determina que todo estadounidense tiene derecho a información sobre el gobierno federal de Estados Unidos. Es por esa razón y debido a esa ley que la CIA desclasifica documentos sobre estas operaciones cuando ya no representan una amenaza para la seguridad nacional ni para los agentes que estuvieron involucrados. Ahora bien, teniendo claros estos conceptos, vamos a pasar a examinar qué dicen esos documentos sobre Trujillo. Hay que entender el contexto de lo que se describe en este documento. A propósito de esta desclasificación de documentos, Estábamos preparados para defender al jefe de sus enemigos, no de sus amigos. ahí percibes la poca dedicación a la investigación que hay en nuestro país y sobre todo en los medios. A mediados de 1960, y según el propio documento desclasificado, la CIA aprobó un plan general de apoyo a fuerzas antitrujillistas dentro y fuera del país para derrocar a Trujillo. En ese mismo documento, la CIA detalla cómo apoyó otros intentos de asesinato a otros líderes políticos extranjeros, como es el caso de Lumumba en el Congo, quien finalmente fue asesinado, y el caso de Fidel Castro en Cuba. Otros detalles de los que se habla en el documento son las distintas ideas que se podían usar para acabar con la vida de Trujillo, que van desde envenenar su comida, algún veneno que funcionara al tacto, por ejemplo, al darle la mano, explotar una bomba en la ruta de la caminata que hacía todas las tardes o utilizar granadas. También estos documentos reflejan que el 31 de mayo de 1961, solo un día después del asesinato de Trujillo, la CIA indicó
que sus agentes debían cubrir sus huellas en el asunto y que el personal norteamericano involucrado en el asesinato debía ser removido del país de inmediato. Pero este documento que estamos examinando y que se llama Presuntos Planes de Asesinato de Dirigentes Extranjeros fue desclasificado según el portal de la CIA en el 2016. Y aunque este expediente reconfirma la participación de la CIA en el asesinato de Trujillo, es otro el documento que está causando el revuelo mediático. Este documento del que hablo se trata de un informe de 64 páginas más o menos que detalla todo sobre el complot del asesinato de Trujillo, quiénes eran los involucrados, cuáles eran los agentes encubiertos y todas las comunicaciones previas que mantuvo la CIA con las personas que dentro del país y fuera querían derrocar a Trujillo. Pero ese documento ya había sido desclasificado en el 2023. Pero en ese entonces contenía aún mucha información oculta. Muchas páginas se veían como esta que estás viendo en pantalla, totalmente cubiertas por un recuadro que cubría datos, nombres y conversaciones y que realmente evitaba que el documento se pudiera leer de manera íntegra. En marzo del 2025, el mismo documento ha sido liberado en su totalidad. Y esa es realmente la única diferencia entre ese documento que ya teníamos disponible y este documento liberado en marzo del 2025. Este informe en realidad contiene datos que ya se manejaban y que confirman otras fuentes. Pero, ¿cuáles datos son esos? Así, de manera muy general, que unos disidentes internos querían ponerle fin al régimen trujillista y que este grupo se dividía en tres. Un grupo de acción que debía dar muerte física al dictador, un grupo político que debía encargarse de la parte 2 del plan, que era establecer un gobierno, y un grupo 3, o un tercer grupo, o grupo de apoyo, que simplemente daba soporte a los otros dos grupos. El documento también menciona a Lorenzo de Berry y a su esposa Flérida Berry, quienes eran propietarios de un supermercado llamado Wimpy's en la capital. Esta pareja, conformada por un norteamericano y una dominicana, utilizaban el supermercado realmente como un nexo entre los complotados y el consulado norteamericano. Allí llegaron finalmente las pocas armas que envió la CIA al final, que fueron solamente 3 carabinas 30 M1. Ahora vayamos a la parte más controversial de estos documentos, donde se acusa a Antonio de la Maza de un supuesto hecho. Porque hay maldades que están mal hechas, porque son maldades que la hacen tan mal, como por ejemplo esta de ahora, de querer pegarle eso, de querer desacreditar a los héroes del 30 de mayo. ¿Qué pasó en la casa del doctor Robert Reed Cabral? Muy bien, para poder comprender esta parte es necesario que vayamos brevemente a los hechos de la noche del 30 de mayo de 1961. El grupo de acción había acordado que lo mejor era emboscar a Trujillo cuando hiciera su viaje semanal a San Cristóbal, que realizaba los miércoles. Pero ese 30 de mayo, coincidencialmente, Trujillo viajó el martes 30 y no el miércoles 31 como estaba previsto, lo que tuvo como resultado que finalmente el grupo de acción estuviera conformado por 7 hombres y no por los 9 que se pensó originalmente. Estos hombres fueron finalmente Antonio de la Maza, Antonio Enver Barrera, Salvador Estrella Sadalá, el teniente Amado García Guerrero, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda Pimentel y Roberto Pastoriza Neret. A las 9:30 de la noche se dirigieron a la avenida George Washington a la altura de la Feria Ganadera y allí esperaron a que pasara el vehículo de Trujillo, que esa noche viajaba únicamente con su chofer Zacarías de la Cruz. Persiguieron e interceptaron el vehículo del tirano y luego de un intercambio de disparos que duró unos cuantos minutos, terminaron con la vida de este y dejaron a su chofer, Zacarías de la Cruz, gravemente herido, incluso lo creían muerto. Cuando el tiroteo cesó, los ajusticiadores tomaron el cuerpo de Trujillo y lo entraron en el maletero o en el baúl del vehículo de Antonio de la Maza. El plan entonces era llevarlo hasta la casa del general Juan Tomás Díaz. Se supone que esta era la señal para dar inicio a la parte 2 del plan, que era la toma del gobierno y el apresamiento de la familia Trujillo, de parte del general José Román Fernández, Pupo Fernández.
pero esta parte del plan nunca se concretó. Si te interesa conocer en detalle todo lo que pasó esa noche, así como las motivaciones y el destino de cada uno de los complotados, déjame saber en los comentarios si te interesa que haga también ese video sobre esa noche que realmente fue muy interesante. Pero continuemos con el relato. Ya con el cuerpo de Trujillo en el baúl, los ajusticiadores lo llevaron en efecto hasta la casa de Juan Tomás Díaz, donde estaba el doctor Marcelino Vélez, quien finalmente declaró que en efecto Trujillo estaba muerto. Durante el tiroteo, varios de los ajusticiadores resultaron heridos, siendo el más grave de ellos Pedro Livio Cedeño. Por esa razón, Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadalá y el doctor Marcelino Vélez deciden llevarlo hasta el Hospital Continental. Y estos datos son importantes para, al final, ver qué fue lo que pasó supuestamente según estos documentos. Después de salir del Hospital Continental, el doctor Marcelino Vélez decide llevar a Antonio de la Maza y a Salvador Estrella Sadalá a esconderse en casa de un muy buen amigo, el pediatra doctor Robert Reed Cabral. Más adelante, el doctor Marcelino Vélez llevaría también a Juan Tomás Díaz a la misma casa. La razón por la que el doctor Marcelino lleva a los complotados a esconderse en la casa de su buen amigo, a pesar de que este no tiene nada que ver con el complot, es porque Marcelino entiende que están seguros ahí, que el doctor Robert Reed sería incapaz de entregarlos a las autoridades. Es de esta manera que terminan escondidos en la casa del doctor Robert Reed Cabral el general Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadalá y el doctor Marcelino Vélez Santana. Mientras se escondían, casi de manera inmediata y por los errores que se cometieron esa noche, eran ferozmente buscados por el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo. Y más adelante, al otro día, se ofrecería recompensa por cualquier información que diera con cualquiera de los ajusticiadores. En el caso del doctor Robert Reed Cabral, era un hombre sumamente apreciado por su comunidad, era pediatra y constantemente estaba recibiendo pacientes en su casa. Su esposa, la también médico Ligia Fernández, estaba embarazada y vivía con ellos su hijo de 1 año. Así que hay que imaginarse lo difícil que fue para el doctor y su familia tratar de disimular que tenían escondidos en su casa 4 complotados en el asesinato de Trujillo. Los 4 hombres duraron escondidos desde la noche del 30 de mayo hasta la tarde del 4 de junio, cuando decidieron que ya debían salir porque cada vez estaban más cerca. En el caso de Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, cayeron abatidos a tiros pocas horas después de salir de la casa del doctor. Y en el caso de Salvador Estrella y Marcelino Vélez, salieron separados de la casa y finalmente fueron también de manera individual apresados por el SIM y posteriormente interrogados y torturados. El 5 de junio, el doctor Robert Reed fue apresado e interrogado por el Servicio de Inteligencia Militar y el día 6 de junio, en la mañana, el doctor se quitó la vida en el baño de su casa. Muy bien, entonces, ¿por qué te cuento esto? Volvamos al documento. Según el documento desclasificado de la CIA, es durante estos días donde ocurre un hecho bastante horrible. Según este documento, Antonio de la Maza abusó sexualmente de la esposa del doctor Reed y golpeó en varias ocasiones al doctor. Pero hay varios problemas con este relato que muchos han tomado como absolutamente cierto. El primer problema es la credibilidad de la fuente. Aunque el texto está dentro del documento de la CIA, también se especifica que esa parte es un testimonio ofrecido por un miembro del Servicio de Inteligencia Militar de apellido Ortiz, es decir, un calié. El informe dice literalmente lo siguiente. El siguiente resumen está extraído del informe del FBI sobre su entrevista a Ortiz, el oficial del SIM, es decir, el Servicio de Inteligencia Militar, que dirigió la investigación del asesinato de Trujillo. Se entiende que este oficial es Clodoveo Ortiz, un agente del Servicio de Inteligencia Militar que durante años torturó a presos políticos en la cárcel La 40. Y que de hecho en mayo de 1963 sería extraditado a la República Dominicana para responder por el asesinato de Ernesto de la Maza, José la Antigua de Champs y José Hilario Espertín Oliva.
El segundo detalle que hace poner en duda este testimonio es la veracidad de los hechos que cuenta. Y es que en su testimonio, Clodoveo Ortiz comete errores, siendo el más notable decir que en la casa del doctor Robert Reed Cabral estaban escondidos Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadalá y Roberto Pastoriza. La verdad es que Roberto Pastoriza nunca estuvo en la casa del doctor Robert Reed Cabral. El cuarto hombre que se escondió en esa casa fue el doctor Marcelino Vélez Santana. Probablemente Clodoveo Ortiz evitó mencionar al doctor Marcelino porque de hecho fue uno de los 2 sobrevivientes que estuvieron en esa casa y que fácilmente podría luego contradecirlo. Roberto Pastoriza no solo no estuvo en esa casa, sino que no leí nada en la investigación que ni siquiera sugiriera que se conoció con el doctor Robert Reed Cabral. Lo que nos lleva a la tercera razón para dudar de este testimonio. Y es el testimonio de los sobrevivientes, que sí estuvieron en la casa durante esos 5 días que se escondieron los ajusticiadores. Recordemos que aunque penosamente el doctor Robert Reed Cabral terminó quitándose la vida, su esposa, la también médico Ligia Fernández, sobrevivió. Y estuvo, de hecho, viva hasta el 2023. Y en ningún momento hizo ninguna referencia negativa sobre los ajusticiadores que se escondieron en su casa. Pero también tenemos el testimonio de Marcelino Vélez Santana, quien describe algunos detalles sobre esos días. Entonces se decidió que que buscásemos algún escondite para Antonio de la Maza y Salvador Estrella, mientras Juan Tomás continuaba en gestiones por localizar al general Román. Yo propuse como escondite la casa del doctor Robert Reed Cabral. Llegamos allá, como éramos amigos íntimos, yo lo llamé, él habitaba la habitación, el dormitorio estaba en un segundo piso. Me contestó, descendió inmediatamente y en la puerta yo le espeté: acabamos de matar a Trujillo y yo quisiera que tú me escondas estos 2 individuos. Andaba con una funda en que había una gran cantidad de papeletas de 100 pesos, nuevecitas, y en el momento de irse, él quiso regalarle la papeleta a la viuda de Robert Reed. Ella lo rechazó, entonces Juan Tomás le ofreció su anillo de matrimonio. También lo rechazó diciendo que ella había prestado ese servicio no por ningún interés económico, sino por la acción que habían ejecutado. Pero además, la hermana del doctor Robert Reed Cabral, Anne Reed, publicó un libro donde detalla cómo fueron esos últimos días en la casa de su hermano. El libro tiene por título Esa última semana y ofrece algunos detalles sobre la vida en general del doctor, pero específicamente sobre esos días y cuáles acontecimientos condujeron a su posterior suicidio. Entonces, a raíz de los documentos, muchas personas han relacionado que el doctor se quitara la vida con el supuesto hecho que cometió Antonio de la Maza. Si el hecho no ocurrió, entonces, ¿por qué el doctor se quita la vida? El doctor Robert Reed Cabral fue sometido a un interrogatorio por el Servicio de Inteligencia Militar en la noche del 4 de junio, el mismo día en el que los hombres salieron de su casa. Según cuenta su hermana en el libro, aparentemente al doctor le dieron escopolamina o el suero de la verdad y además lo amenazaron con perjudicar a su familia, es decir, con asesinarlos. Y por si fuera poco, al otro día en el periódico La Nación salía la noticia manipulada de que el doctor había sido obligado a dar refugio a los ajusticiadores. Al momento del doctor intentar quitarse la vida, su casa ya estaba rodeada y había por lo menos 10 vehículos de los hombres del régimen del Servicio de Inteligencia Militar. Esa misma tarde, penosamente, el doctor Robert Reed Cabral moriría a pesar de todos los intentos que se hicieron para salvarlo, ya que el doctor además se había inyectado anticoagulantes antes de cortarse. De esta manera, el régimen de Trujillo seguía cobrando vidas aún después de muerto el tirano. En conclusión, ¿la CIA participó en el complot y muerte de Trujillo? Sí. Los documentos desclasificados
cambian en algo nuestra historia o cómo se ha contado? No realmente. ¿Antonio de la Maza abusó de la esposa del doctor Robert Reed Cabral? No, es muy poco probable. La historia está llena de documentos, testimonios que hacen que las revisemos y que cambien a veces la forma en cómo entendemos los hechos. Y no está mal, es de hecho responsable cada cierto tiempo revisar lo que sabemos y cómo llegamos a saberlo. Pero lo más importante es no quedarse con una sola fuente de información, sino indagar, comparar, investigar y a partir de ahí sacar nuestras propias conclusiones. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta nueva información desclasificada? ¿Crees que cambia de alguna manera nuestra historia? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal para que disfrutes de todo el contenido nuevo. El video que viene va a estar muy bueno, así que suscríbete. Nos vemos. ¡Ya, Pauli!